Muy bien, estamos en el tiempo del estudio bíblico ya. Recuerde que la semana anterior estuvimos ya entrando al Salmo 23 y pudimos ahí tomar una parte acerca del pastoreo del Señor, y por la tanta información que tiene este Salmo decidimos partir el estudio en dos. La semana pasada dimos Jehová es mi pastor, primera parte, y ahora vamos a conocer también al Señor como pastor en una segunda parte del Salmo. Ahora, es importante refrescar un poco nuestra memoria y poderle decir de que a pesar de la popularidad de este Salmo 23, creo que es uno de los más populares de todos los salmos. Este salmo solo es aplicable a aquellos que tienen el derecho de decir Jehová es mi pastor. Eso significa que solo sus ovejas pueden decir Jehová es mi pastor. Lamentablemente no es para todos, porque es un calificativo especial ahí. Jehová es mi pastor, hay un adjetivo posesivo, hay una unión ahí, hay una conexión espiritual entre Jehová como pastor y su oveja, que él mismo la ha hecho su oveja. Entonces esa conexión es tan fuerte que si Jehová es nuestro pastor, todo lo que hay en el Salmo es para nosotros, es para la oveja del Señor donde se encuentre, los redimidos, los que hemos sido alcanzados por su misericordia, por su gracia, y ahora formamos parte del glorioso pueblo de Dios. Qué cosa más linda. Entonces, si Jehová es mi pastor, todos los beneficios que despliega este salmo, todas las operaciones espirituales están a la disposición de cada oveja del Señor. Aún más, todos los recursos que hacen que la vida de la oveja esté satisfecha vienen ahí, vienen a través de ese cuidado y de esa operación pastoral del Señor hacia sus ovejas. Y precisamente esa es la parte que hoy vamos a analizar, porque David está diciendo, nada me faltará. Esa es una verdad absoluta, muy profunda, directa, clara, ¿Qué hay detrás de esta declaración de David? ¿Por qué él dice nada me faltará? Y la primera gran verdad es que porque es una oveja satisfecha. Solo una oveja satisfecha puede decir nada me faltará. Hay otras versiones que dicen nada me falta. Otras versiones dicen nada que sea necesario me faltará. Entonces hay una completa satisfacción en la oveja. Por eso él dice nada me faltará. Ahora analicemos en dos partes que tiene el estudio de hoy de qué se trata esta operación de satisfacción al alma, a la vida de la oveja. En primer lugar vamos a ver que esa satisfacción, esa completa satisfacción se concentra en el alma. Hay un cuidado especial y el foco principal es el alma de la oveja. Y en la segunda parte del tema vamos a ver las 4 operaciones de cómo es que el pastor divino conforta esa alma, atiende, ministra esa alma. Así que sígame usted, vamos a ir en este camino de 2 partes. Primero entonces, David está diciendo nada me faltará. Eso es una completa satisfacción. Ahora, esa satisfacción se concentra en el alma, porque si usted lee conmigo en el Salmo 23, si usted me acompaña, ahí en la parte del versículo 2, estoy llegando, Salmo 23, 23:3 dice, confortará mi alma. Entonces quiero comenzar por ahí para llevar un orden y luego ver las operaciones, cómo es que el Señor como pastor conforta el alma de las ovejas. Entonces analicemos primero que esa completa satisfacción, vuelvo al punto, está centrada en el conforte del alma. Ahora, es bien importante pensar qué era el alma para los hebreos, cómo pensaba un hebreo, qué es lo que entendía un hebreo cuando oía la palabra alma.
Y la palabra alma para ellos representa todo el ser completo, tanto el interior, la mente, la emoción y la voluntad, y también lo que es físico. Entonces, al decir David confortará mi alma, está diciendo el cuidado de mi pastor es tan completo hacia mí que vela por todo mi ser. Aleluya. Cuida, protege, guía y trabaja en todo mi ser. Qué precioso saber eso, que el Señor está interesado completamente en todo lo que somos. Entonces, esta palabra confortar, es interesante analizarla porque ese es el punto principal, la atención al alma que va a llegar a través de un conforte. Ahora, esa palabra confortar en hebreo significa no lo que comúnmente creemos en español, ¿verdad? Pensamos confortar es darle una palabra de consuelo a alguien, darle una palabra de ánimo, hacerlo sentir bien en un momento difícil, pero en la mentalidad hebrea no está ahí centrada la expresión confortar, sino que está hablando de restaurar. Oiga el alcance de esa palabra, ya traduciéndola al hebreo, es restaurar. Y esta palabra nos conecta con varias ideas. La primera es que cuando usted oye restaurar, creo que una de las ideas que viene a nuestra mente es que se va a reparar algo dañado. Se va a arreglar algo que está afectado por alguna situación, algo que no está funcionando y lo podemos hacer funcionar a través de una restauración. Entonces, es bien importante comprender este concepto de restaurar porque hay versiones que no traducen confortar, sino que traducen restaurará mi alma. Y hay una versión que va más allá todavía y dice le devuelve el respiro a mi alma. Entonces hay una restauración activa del pastor hacia sus ovejas, hacia el alma de sus ovejas. Eso es, una restauración completa, con un propósito de satisfacer el alma de su oveja. Oiga qué lindo. Conozcamos el corazón de Dios como pastor. Hay toda una atención hacia que el alma de la oveja se restaure. Por eso podemos decir que toda la operación que Dios hace con nosotros, hablando en términos espirituales, tiene el propósito de reavivarnos, de refrescar nuestra alma, de renovar nuestra alma, de tal manera que esa alma pueda estar satisfecha. Que podamos decir un día también nosotros, Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Entonces, ahí está uno de los primeros conceptos de la restauración, que significa confortar, o confortar, que significa restauración. También la palabra restaurar tiene el sentido de hacer volver algo al punto de partida, a donde debe de estar. Y qué interesante es este concepto, porque precisamente es lo que Dios está haciendo con nosotros a través de las operaciones espirituales, haciendo que nuestra alma, que estaba perdida, estaba en caminos torcidos, en cosas que no debemos vivir, no debemos hacer, viene y nos toma de ese mundo perdido y ahora está haciéndonos caminar por el camino del orden. Nos ha hecho volver. Y no solamente de un cambio del reino de las tinieblas a la luz, sino también, hermano, usted sabe que la vida cristiana es una vida de constantes movimientos y a veces tenemos altas, tenemos bajas, pero qué lindo el Señor cuando a través de una palabra, a través de una administración, a través de su Espíritu nos hace regresar, nos hace volver al orden. Ese convencimiento, esa obra preciosa del Espíritu de iluminarnos, la palabra, redarguirnos, nos hace volver. Y en eso está empeñado el pastor, precisamente, en que nuestra alma regrese de todos sus extravíos en que ha andado. Y esto creo que no va a terminar mientras estemos en la tierra, porque cada día, creo yo, hay algo de qué volvernos. O cada tiempo tenemos la necesidad, hermano, porque usted creo que se identifica conmigo, no somos perfectos y de repente nos salimos
de la línea en que debemos andar, y qué precioso cuando Dios como pastor nos hace regresar. Así que es especial realmente el cuidado de este pastor. Ahora, yo tengo un ejemplo en la vida precisamente del escritor de este salmo, que fue David. Si alguien sabía que era restaurar el alma, era David, hermano, porque todos debemos recordar que David se metió en serios problemas con el pecado en el que cayó. Internamente fue un golpe muy profundo, lo despedazó esta situación. Afectó su relación con Dios, trajo consecuencias a su vida y a sus familias. A pesar de todo esto, David usó los poderes, la autoridad de rey para poder encubrir su pecado, y eso lo terminó de acabar, según el Salmo 32. Ahí usted puede leer en los primeros versículos del 3 y 4 la condición que él describe, la desgracia, si puedo decirlo, en que él cayó, ¿verdad?, por ocultar su pecado. Y así pasó, según un análisis de tiempo. Él estuvo un año encubriendo ese pecado. De alguna forma lo hizo porque tenía los poderes, la autoridad, la posición. Usó todos esos recursos para ocultar su pecado. Sin embargo, se estaba consumiendo internamente. Y fue hasta que Natán llegó, el profeta Natán le señaló su pecado, lo sacó a la luz, y de una vez le dio la salida que Dios le ofrecía. Y así fue como David se arrepintió, escribió el Salmo 51 y retornó. Fue restaurado este hombre, porque según la ley debía de haber muerto. Pero en la gracia que Dios le abrió ahí, en medio de esta situación, esa alma de esa oveja fue restaurada. Y podemos ver cómo después David siguió adelante a pesar de que enfrentó duras consecuencias. Pero qué especial el pastor que tenemos, que lo hizo regresar al orden y restauró el alma de esa oveja golpeada, destruida, quebrada. Y qué especialidad la que Dios tiene. Dios levanta las almas quebradas. Dios las hace volver a las almas extraviadas. Ese es el pastor. Ese es Jehová, nuestro pastor. Así que cuando usted o yo tengamos un desequilibrio en la vida cristiana, una caída o cometemos un error, un pecado, es importante tener esto en cuenta y no pensar, ¿y ahora qué va a hacer Dios conmigo? ¿Y qué juicio me va a venir? No, mejor pensemos en que tiene corazón de pastor. Jehová es nuestro pastor y podemos venir a Él arrepentidos porque sabemos que Él tiene la restauración de nuestra alma. ¡Aleluya! Él tiene el poder, la capacidad de ministrarnos para que el alma retorne al orden que Él ha establecido. Entonces, ahí se centra la satisfacción de esta oveja que dice, nada me faltará, porque sabe que hay un pastoreo, hay un cuidado directo al alma, que la complace, que la trabaja, que la restaura de tal manera que puede ser una oveja satisfecha. Así que, hermanos, Dios, como nuestro pastor, está trabajando en nuestras almas. Permitámosle que nos restaure. No nos resistamos a sus medicinas, a sus exhortaciones, a sus palabras. Seamos sencillos y sensibles, dóciles, para que el pastor pueda cumplir con su deseo, que es restaurar nuestra alma. Ahora, ya teniendo ese foco de interés bien marcado y la operación específica que el pastor hace en el alma de sus ovejas, ahora el Salmo nos va a llevar por 4 operaciones más claras y más específicas de cómo el pastor trabaja en el alma de la oveja, cómo el pastor opera, cómo el pastor conforta, cómo el pastor restaura el alma. Y interesante, hay 4 operaciones en este salmo y vamos a ir una por una. La primera está en el Salmo 23:2. Oiga usted lo que dice la Escritura.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces aquí tenemos la primera gran operación de este pastor que está interesado en restaurar el alma de su oveja. Y es que le va a dar el alimento y el descanso que necesita. Vienen juntos, ya le voy a explicar por qué. Le da alimento y descanso a sus ovejas. Los libros que estudian las ovejas y que saben toda la información acerca de la vida pastoril, cuentan de que el pastor es el que guía a las ovejas y es el responsable de darles el alimento, el agua, las atenciones diarias para que la oveja subsista. Entonces, dentro de ese trabajo, el pastor conoce a las ovejas y dice que antes de llevarlas a comer pasto verde, fresco, él siempre llega antes, un día antes probablemente, para ir a revisar ese pasto, que esté bueno, que no vayan a haber hierbas extrañas ahí, porque la oveja no tiene la capacidad de distinguir. La ponen a comer y ahí come. Entonces el pastor, imagínense qué cuidado, llega antes para examinar el área donde va a llevar a sus ovejas a comer y que se asegure pues que el pasto sea bueno. Qué gran labor esta y qué cuidado del pastor de llevarnos a los pastos verdes, porque la vida de la oveja depende de lo que come. Y aquí entonces tenemos esa operación, el pastor le va a dar alimento. Entonces, cuando ya está definida el área, el pastor guía a las ovejas y la lleva precisamente a ese ambiente de donde hay comida, donde hay agua también, es otro de los cuidados que tiene, y precisamente que el agua no sea agua estancada, no sea agua con sonido muy fuerte, aguas bravas o ruidosas, porque la oveja es un animal especial, es delicado. Y los que saben de ovejas dicen que cuando oye un ruido la asusta y eso ya no come, se pone extraña. Entonces el pastor debe tener el cuidado no solo de llevarla a un lugar donde haya buen pasto, sino también que haya agua delicadas, porque es ahí precisamente donde después de comer la oveja va a tomar agua. Ahí se refresca y luego la oveja descansa. Dicen los expertos que la oveja no descansa hasta que ha satisfecho su apetito. Entonces vea estas operaciones: pasto, aguas, descanso. Entonces esta imagen nos transmite el cuidado del pastor, del alma de la oveja, cómo el pastor está pendiente de darle el alimento, de darle el agua y de darle ese descanso que necesita para que la oveja esté tranquila, esté descansada y pueda crecer, pueda desarrollar, pueda ser una oveja sana, que le pueda dar todo lo que necesita para vivir. Qué bendición este cuadro. Ahora traiga a cuenta este cuadro y comparémoslo, que hace un gran contraste con el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo están las almas hoy en día? La mayoría de personas tienen un alma inquieta. No hay paz, no hay descanso, no hay tranquilidad. Entonces nosotros, los hijos de Dios, nos debemos de distinguir, porque tenemos un pastor que nos alimenta, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Él es el que ha dado una palabra, Él es el que nos ha guiado hasta el día de hoy, Él es el que está pendiente de nuestra alma y está ahí velando por nuestra paz, por nuestro alimento, por nuestro descanso, para que podamos estar tranquilos. Ese es el deseo de Dios, que nuestra alma esté tranquila. Así que, hermano, tenemos todos los recursos para estar tranquilos. El pastor nos ha provisto del alimento, nos ha provisto del agua de vida, del alimento espiritual que es su palabra, para que nosotros podamos estar, aún en medio de estas condiciones, estar estables, estar en paz, tener el descanso que necesitamos. Aleluya. Nuestro pastor
es buen pastor. Oigamos sus palabras, abramos nuestro corazón, nuestros oídos a sus palabras, que están cargadas de promesas de paz, que están cargadas de promesas de descanso, de tranquilidad. Mire cuánto verso en la Biblia donde el Señor nos ministra precisamente en los momentos difíciles. Yo traigo aquí algunos versos que me voy a permitir leerlos y reciba hermano estas palabras que vienen del Señor. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y uno más, Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Oiga estas promesas, oiga estas verdades que nos hacen salir de la ansiedad, que nos hacen salir del alma cargada, que nos hacen salir de la intranquilidad que hoy se respira, se mueve a nuestro alrededor. Y si no tenemos cuidado, hermano, podemos caer en una perturbación profunda de nuestra alma, en un estado depresivo. Por eso hay que tener cuidado lo que oímos, hermano. Recuerde que nosotros, las ovejas de Dios, las ovejas humanas, vivimos por lo que oímos, comemos por los oídos. Las ovejas físicas comen por su boca el pasto, pero nosotros comemos por lo que oímos. Entonces, oigamos a Dios más que muchas noticias que están circulando, hermano, y que a veces lo único que hacen es aumentar el pánico, sacarnos del reposo de Dios. Debemos tener cuidado, por eso atendamos al Señor principalmente. No le estoy diciendo que no oigamos noticias. Tome un tiempo para oír una noticia, para estar al día, y con esa es suficiente, para luego poner más su corazón en las palabras de Dios, porque son precisamente divinas, son vida, nos ministran el alimento que necesitamos ahora que hay batalla. Las palabras de Dios son el alimento que nos fortalece, que nuestro aparato o nuestro sistema inmunológico espiritual ahorita está en una batalla diaria. Entonces, si no tenemos alimento, si no tenemos las palabras de Dios, es ahí donde podemos fácilmente ser presa de tanta información y de tanto que puede venir, miedo, pánico, tristeza, agonía, desesperación, confusión. Cuántas cosas pueden aparecer en este momento. Entonces tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. Mejor parémonos firme en esta verdad. Si Jehová es mi pastor, no me va a faltar alimento, no me va a faltar fortaleza, no me va a faltar paz, no me va a faltar descanso, no me va a faltar refrigerio, porque Él me lleva a aguas de reposo. Ahí me ministra, porque Él me hace descansar en sus pastos delicados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta es la primera operación que el Salmo presenta en ese enfoque al alma de la oveja, en esa restauración del alma de la oveja, y es que el pastor nos va a dar alimento y descanso. En segundo lugar, continuando ahí en el Salmo, dice el versículo 4 en su parte final, tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aquí tenemos la otra operación de este pastor divino, restaurando a la oveja. No solo le da alimento, no solo le da el descanso que necesita para que se renueve, sino que también le da aliento. Ahora, este aliento, yo cuando lo vi me sorprendí porque es una forma extraña de dar aliento. Cuando uno ve la palabra aliento o la comprende, cree que es alguien que te llega a dar palabras de ánimo, que te llega a confortar, que llega a decir algo bonito, o ¿verdad? La presencia aún de la persona puede traer un ánimo, ¿verdad? Ya no estar solo, sino el estar acompañado puede traer un ánimo. Entonces, pero oiga, este pastor tiene una forma especial de dar aliento, y aquí el salmista David lo revela, lo presenta, y dice que es a través de la vara y del cayado. Ahora, es importante decirle que los pastores en Palestina siempre dentro de sus recursos de trabajo tienen su mochilita, si le podemos decir así, su zurrón donde ahí guardan su comida, son sus herramientas de trabajo. Luego también tiene una vara y un cayado, son dos piezas distintas. Ahora, la vara es un palo recio, ¿verdad? Duro, que usa el pastor para defenderse a sí mismo y también para defender a las ovejas. La forma en que el pastor protege, digamos, la vara es como su arma contra los enemigos de la oveja. Se cuenta que cuando el pastor está velando en la noche por las ovejas y hay ruidos extraños de fieras, o él ve movimientos extraños en la noche, el pastor conoce todo eso, y precisamente cuando los ve o ve sombras extrañas o oye rugidos ahí a lo lejos, dice que empieza a zumbar su vara. Ese palo recio lo empieza a girar, a girar, a girar, y empieza a zumbar. Entonces los lobos, las fieras, al oír el zumbido, dice que retroceden. Es como que dirían: hey, este está armado, mejor no nos atrevemos a entrar a ese redil. Entonces es un arma de defensa, pero a la vez es un arma de corrección, es un instrumento de corrección, porque es obvio, creo que usted está de acuerdo conmigo, que todas las ovejas necesitamos disciplina. No somos 100% bien portadas, y por eso es que el pastor tiene una vara. Esas ovejas que se salen del cerco, y después de una llamada de atención y de dos, y la ovejita no acepta, es rebelde, el pastor tiene que darle sus cuantos toques para que comprenda que lo que está haciendo no está correcto. Esa ovejita que está peleando con las otras, que les quita el alimento, que se la quiere llevar de lista, entonces también tiene que enseñarle, y ahí es donde la vara también trabaja para enderezar un comportamiento, para hacer volver al orden a una oveja. Esa aplicación de la disciplina obviamente no es agradable. A nadie le gusta o le gustaría golpes de disciplina, pero este pastor sabe lo que está haciendo, hermano, y jamás usa su vara en vano o en balde, o por usar nada más, o porque tiene un arrebato de cólera. No, nuestro Dios no es así. Cuando Él toma la vara es porque la va a aplicar, y la va a aplicar por algo. Y eso es importante que lo conozcamos, porque el salmista está hablando de aliento. Cualquiera diría: hermano, pero yo lo que necesito es aliento, no que me estén dando. Pero esa es la forma en que Dios está mandando un mensaje, y por eso es importante que comprendamos lo que dice Hebreos capítulo 12, hermano. Ahí está con un detalle completo de cómo es que trabaja esta operación de la limpieza, de la disciplina, perdón. Dice Hebreos 12, del 5 al 11, léalo usted en su casa y va a darse cuenta el mensaje que hay de aliento atrás de la disciplina. En el versículo 5 y 6 dice: hijo mío, estoy leyendo Hebreos 12, 5 y 6, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
Y oiga lo que dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces aquí tenemos la primera administración de aliento, el primer mensaje que viene detrás de esos golpes, y es: te amo, eres mi hijo, y porque eres mi hijo, te amo y tengo que disciplinarte. Eso debería ser motivo de aliento, el saber que somos hijos de Dios y saber que el Señor en su cuidado completo por nosotros nos da vara, precisamente para decirnos: te amo y quiero que cambies ese comportamiento. Así que, hermano, la próxima vez, no sabemos cuándo, si usted se enfrenta ante una disciplina del Señor, aliéntese, porque hay un mensaje de que usted es hijo y de que hay un amor especial. Por eso aplica la vara. Ahora, en el mismo capítulo 12 de los Hebreos, en el versículo 12, encontramos otro propósito que también nos debe alentar. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí hay otro propósito importante, es nuestra santificación. El Señor está interesado en nuestra santificación y va a usar la disciplina para animarnos a que nos santifiquemos, a que busquemos más la separación de las cosas malas y nos conectemos más con las cosas santas, con el camino de la verdad. Entonces hay una operación ahí de ánimo, hermano, definitivamente, no solo de amor, no solo de que somos propiedad de Dios, sino también de que hay un interés que nos ministra Dios, y es que nos santifiquemos. Así que es productiva la disciplina, hermano. Si usted alguna vez le ha caído, como decimos en buen salvadoreño, espero que haya habido cambio, porque ese es el propósito, que el alma retorne, se enderece al ser corregida. Ahora, veamos el otro instrumento, el cayado, porque David dice: tu vara y tu cayado me dan, me infunden, me ministran el aliento que necesita el alma. Ahora, el cayado es un instrumento diferente, es un báculo largo, es más largo que una vara, y dice que es curvado de un extremo, tiene como una especie de gancho al final, de cuando se para en la parte de arriba. Entonces, ese cayado precisamente el pastor lo usa para conducir a las ovejas, le sirve de sostén cuando va caminando, por si pasa por algún terreno que tiene hoyos o quebrado. Entonces el cayado es el que lo sostiene, y a la vez le sirve, como es un palo más largo que la oveja, si una oveja se fue en un hoyo, con ese gancho puede agarrarla y subirla, sacarla de ahí. También la puede librar de un terreno quebrado y está a punto de precipitarse la oveja, entonces con el cayado logra llegar hasta la oveja y jalarla para que no se despeñe. Entonces, interesante, hermano, cómo el cayado no solo es un instrumento que da dirección y da socorro en el momento de la necesidad, sino que tiene un mensaje bien especial, porque vemos a través del cayado el corazón del pastor de atraer a la oveja hacia él. Mire qué especial, qué bonito, qué amoroso el hecho de que el Señor extienda su cayado. Ese no golpea, ese es para atraer precisamente, para que estemos cerca de Él. Entonces esto nos muestra el interés que tiene este pastor por nosotros. Y eso es lo que nos debe animar. Ese cayado que nos jala con amor, ese cayado que nos consuela, ese cayado que nos libra de despeñarnos. Es especial, definitivamente. Eso debe ser fuente de aliento para todos nosotros. Aleluya. Israel vivió este cuidado
pastoral, porque en Miqueas 7:14 está hablando de la compasión, y eso es el enfoque del cayado, ¿verdad? Podemos entender la compasión de Dios a través de esa acción de jalar, de salvar, de atraer a la oveja a Él. Y oiga lo que dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, le dice el profeta, como diciéndole, atráelo hacia ti, ¿verdad? El rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Como que dice, allá está el rebaño, Señor, jálalo hacia ti, ¿verdad? Ya ve que Israel, un historial de desviaciones, de rebeldías, y todavía la misericordia de Dios lo atraía. Cuando clamaban, ahí estaba, hermano. Qué especial la operación del cayado y de la vara. Precisamente se nos presenta en este salmo que nos ministran aliento. Gloria a Dios. Este es el cuidado especial de Jehová, nuestro pastor. Cuidado especial hacia sus ovejas. Vamos ahora a la tercera operación. Ya vimos que le da alimento, número 1, alimento y descanso. Número 2, le da ese aliento a través de la operación de la vara y del cayado. Ahora, número 3, le da sanidad. El Salmo dice en la parte final del versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Esto es interesante, hermano, porque la operación del aceite en el tiempo bíblico tenía dos propósitos. Uno era perfumar. El aceite no era sin olor, era perfumado, y eso daba un buen aroma que se usaba en la recepción, en la hospitalidad. Cuando se recibía a alguien, le untaban aceite. Era como una manera de mandar un mensaje de que es grato, le da la bienvenida. Hay una apertura a través de la administración del aceite. Pero también tenía un uso medicinal. No solo era cosmético, sino también medicinal. Los pastores tenían aceite guardadito ahí en algún recipiente, y precisamente dice que usaban el aceite para suavizar los rasguños de las ovejas. Ya ve que hay ovejas que a veces pasaban por un lugar, se herían o se hacían heridas. Entonces la manera de suavizar y de sanar esas heridas era untándoles aceite. Pero también el aceite se usaba para curar enfermedades. Entonces esto representa aún más, imagínense, el cuidado del pastor. No solo está velando por el alimento, por el descanso de la oveja, no solo está también protegiéndola, alentándola, sino que también hay un cuidado especial de alivio, de que su cuerpo esté bien, de que esté sana la oveja. Ese es el interés de Dios, que estemos sanos, y para eso tiene aceite. Ahora, cuentan los expertos de las ovejas que en el verano, que es el tiempo seco, el tiempo de calor, es tiempo de enfermedades en las ovejas. Entonces hay una enfermedad que quiero traerle a cuenta. Hay varias, pero esta me llama mucho la atención porque esta enfermedad que les viene a las ovejas en tiempo seco es producida por la mosca nasal, así se llama, la mosca nasal. Y dicen que es una mosca pequeña que anda ahí entre los pastos. Hay muchos mosquitos y otros insectos por ahí. Entonces esta mosca llega precisamente a la nariz de la oveja y dice que deposita una larva ahí, pequeña, y ahí la deja. Es parte de su trabajo, ¿verdad? Andar haciendo esto. Y ahí es donde en medio del calor, ¿verdad? Que se respira el calor, las fosas nasales, digámoslo de esta manera, de la oveja están resecas, y ese es un ambiente ideal para que esta larva se desarrolle y nazca y pueda empezar a vivir como un parásito en la mucosa de la oveja. Ahora, las primeras manifestaciones, es importante que el pastor, ya ve, como parte de su trabajo, conoce las ovejas, dice, y de repente empieza a haber síntomas. Es ahí donde el pastor interviene. Pero algunos de los síntomas que le da a la oveja por este parásito en su nariz
dice que empieza a tener dificultades para respirar, empieza a estornudar más seguido, se sacude mucho la cabeza, dice, y también pierde el apetito. Entonces estos son los primeros síntomas. El pastor debe estar vigilante porque si la larva no es cortada en esa etapa, dicen los expertos de que puede seguir entrando más profundo en la mucosa de la oveja y puede llegar hasta romper y entrar a la masa encefálica, al cerebro de la oveja. Y ya estando ahí, dice que lo primero que le afecta es el sistema nervioso. Entonces la oveja ya sale de su normalidad. Dice que se altera, se desespera, empieza a correr como loca y empieza a buscar dónde pegarse en la cabeza porque por dentro la larva ha penetrado y ha llegado hasta la masa encefálica. Entonces una desesperación, ella quiere quitarse esa incomodidad y anda como loca en medio del dolor, de la incomodidad, y eso la puede llevar a la muerte. Entonces aquí tenemos la medicina. El pastor, cuando empieza a ver los primeros síntomas, dice que es donde la va a agarrar, la pone patitas arriba y le deja ir un chorro de aceite en la nariz. Y precisamente ese aceite lubrica su nariz y elimina el ambiente ideal para que esa larva pueda desarrollarse y crecer. Entonces, ahí el aceite como medicina corta lo que pudo haber sido la causa de la muerte de una oveja. Entonces, ahí el pastor está velando por su oveja que la salva precisamente a través de la medicina del aceite. Entonces, esto es especial, como todo lo que estamos diciendo esta noche, en cuidados, en atenciones. Y el aceite yo creo que trae a nosotros una alegoría. El aceite se usa también en la Biblia para referirse al Espíritu Santo. Y qué especial es cuando el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos alumbra, nos ilumina, nos trae al recuerdo la palabra, precisamente, que es la palabra que sana, es la palabra que liberta, es la palabra que nos hace vencer la desesperación, la histeria, el pánico, la confusión y aún las enfermedades del alma. Porque todos sabemos que para el alma agobiada no hay medicina física, no hay un tónico, no hay una pastilla, no hay un tratamiento de antibióticos. No, cuando el alma está en un estado de enfermedad es difícil. Los médicos creo que lo que pueden hacer es mandarlo a dormir a uno o darle unos días de incapacidad, pero eso no es la solución. El mal está allá adentro y necesitamos el aceite, necesitamos la operación del Espíritu Santo que nos ilumine la palabra, que nos recuerde la palabra, y esa palabra nos da la libertad, nos da la medicina que necesitamos para superar precisamente esos estados agónicos del alma, esos estados difíciles, hoyos profundos, estados depresivos. ¿Quién lo saca a uno de ahí, hermano? Cuando uno solo empieza a pensar cosas negativas. Hermano, necesita una verdad, necesita una operación espiritual que la podemos buscar en el Señor a través de la oración, a través de la palabra. Ahí puede venir ese aceite, esa luz, esa medicina que necesitamos para salir adelante. Jehová es nuestro pastor, hermano. Nada nos va a faltar. En Él tenemos alimento, descanso, tenemos aliento y tenemos las palabras que sanan, las palabras que sacan a nuestra alma de sus hoyos depresivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para terminar, en ese mismo verso, dice, después de que habla de ungiste mi cabeza o unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí llegó al tope, como decimos, la expresión de gozo, de satisfacción de esta oveja llamada David, llegó a la cúspide.
y dice, mi copa está rebosando. Aquí nos habla de la abundancia, hermano. La palabra rebosando se refiere a saturación, está hablando de rebalse, está hablando de gozo, está hablando de tranquilidad, está hablando de paz. Entonces, él está abundado prácticamente. Esta oveja está tan satisfecha que tiene hasta para compartir. Eso es precisamente lo que tenemos en nuestro pastor, una abundancia de paz, una abundancia de recursos espirituales, hermano, precisamente, que nos hacen mantenernos, que nos hacen vivir distinto. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es precisamente la calidad de vida que tenemos con este pastor eterno, pastor divino, especial en cuidados y en atenciones a cada uno de nosotros. Es precisamente con este pastor que tenemos las riquezas de la gracia, todas esas verdades, promesas, todo ese nuevo pacto, hermano, que es para nosotros, que nos hacen rebosar, que nos hacen vivir un estilo de vida distinto a las personas que no tienen esas riquezas espirituales. No estoy hablando de riquezas financieras, económicas. Estoy hablando de riqueza espiritual. Ese es el dinero que no se devalúa, hermano. Esas son las riquezas que no se devalúan porque están acuñadas en el banco del cielo. Las riquezas espirituales nos hacen vivir una vida abundante. Quiero leerle para terminar un poema corto de una cristiana de tiempos antiguos, y ella escribió este poema cristiano y dice, su amor no tiene límite, su gracia no tiene medida, su poder es sin fronteras, porque de sus infinitas riquezas en Jesús, Él da y de nuevo nos da. Esta hermana había entendido esas riquezas y mire las expresiones. Escribió de su satisfacción de tener a Jehová como su pastor. Así que mis hermanos, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. No faltará restauración en tu alma. No faltará alimento espiritual y descanso en nuestra alma. No faltará ánimo para seguir adelante. No faltará la salud espiritual. No faltará la abundancia de riquezas espirituales. Qué dicha tenemos, pueblo de Dios, de estar en este redil, donde Jehová es nuestro pastor. Adelante, mis hermanos, que estas verdades nos ministren, nos inspiren, que estas verdades nos fortalezcan, que estas verdades nos hagan ver más allá de la situación que estamos viendo, hermano, más allá de cuatro paredes, que nos hagan ver que tenemos alimento, que tenemos descanso. Aleluya, hay descanso para el pueblo de Dios, hay alimento para el pueblo de Dios, hay aliento para el pueblo de Dios, hay sanidad para el pueblo de Dios, hay salud para el pueblo de Dios, hay abundancia de riquezas espirituales para el pueblo de Dios. Agarrémoslo, hermano, hagámoslo nuestro y sigamos adelante, porque está escrito que de la mano de nuestro pastor Jesús nadie nos podrá arrebatar. Estamos con Él, hermano. Acérquese más a este pastor eterno, especial. Quiero orar, hermano. Acompáñame. Padre, gracias por el Salmo 23. Qué precioso cómo te muestras ahí como el pastor que guía, el pastor que protege, el pastor que
que levanta, el pastor que alimenta, que da descanso, el pastor que alienta, el pastor que da salud, el pastor que hace que nuestra alma, nuestra copa rebose, el pastor que restaura nuestra alma. Gracias, Señor. Oro para que estas palabras, tus palabras, ministren el corazón de todas tus ovejas hasta donde llegue este mensaje, Señor. Tus palabras ministren a esa oveja que está sola, aquellos que están encerrados, aquellos que tienen miedo, aquellos que tienen pánico, aquellos que no han podido dormir, aquellos que no tienen descanso en su alma, o aquellos que ya están empezando a sentir síntomas depresivos, de ansiedad. Almas, escuchen, tenemos pastor con todas estas operaciones dispuestas hacia sus ovejas. Tómalas, hermano, créelas, recíbelas, para que el estado de nuestras almas cambie y podamos conducirnos con toda la prudencia, con toda la sabiduría, ciertamente en medio de este tiempo, pero también con la paz, sin hacer desarreglos, por supuesto, sin andar con atrevimientos, pero sí con la paz, con el reposo, con la tranquilidad de saber que el Señor es nuestro pastor, que está con nosotros, que estamos en sus manos y de ahí nadie nos podrá separar, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el buen pastor que dio su vida y que da su vida por sus ovejas. Aliéntese, mi hermano, siga clamando, la música va a sonar un momento más. Si usted está recibiendo ahí, vuelque su alma al Señor. Si usted se desvió, retorne, deje que el pastor lo ale con su cayado. No se resista. Usted que ha estado lejos del Señor, regrese. No solamente por el tiempo difícil que estamos viviendo, sino que el Señor está abierto. Hay gracia. Estamos todavía en la era de la gracia. Se pueden arreglar las cosas con Dios. Ovejas extraviadas, regresen al redil de Dios. Regresen a su casa, aquellos que se han alejado de la casa de Dios. Regrese al redil, donde el pastor está ahí, cuidando, velando, ministrando sus ovejas. Es importante que no haya oveja desperdigada, extraviada, perdida. No hay necesidad de eso. Tenemos pastor y es el mejor pastor. Ese nunca falla. Los pastores de la tierra sí tenemos debilidades, deficiencias, fallas, pero este pastor jamás nos ha fallado ni nos fallará. Busquémosle. Él está con nosotros. Señor, levanto un clamor más, pidiendo el auxilio, la ayuda para toda alma que nos sintoniza ahora en vivo y que también después probablemente oigan otros el mensaje, y también ahí, Señor, llegue la ayuda, el recurso, las palabras tuyas para ministrar las almas necesitadas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por lo que estás haciendo. Sigue obrando en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.